En este video vamos a considerar la siguiente transformación y vamos a analizar si es lineal o no es una transformación lineal. Y simplemente la transformación que vamos a considerar es esta. T definida del espacio vectorial B en el espacio vectorial B. Y ese espacio vectorial B que sea el espacio vectorial de todas las funciones continuas que van de R a R, por ejemplo. ¿Cómo vamos a definir la transformación? T evalúa en una función, naturalmente la característica es que la función que vamos a considerar sea integral. Entonces simplemente como la integral entre A y B de f de x por dx, naturalmente que la integral de esas funciones exista. Vamos a probar entonces que esa transformación es lineal. Es decir, vamos a probar las dos propiedades de linealidad. La primera, que t de f de x más g de x. Hay que probar que esto es t de f de x más t de g de x para todo f de x y g de x en B. Y con eso, lista la primera propiedad, ¿no? O sea, hay que probar que esto es u y esto es b. Que t de u más b es t de u más t de b. ¿Pero qué es esto? Esto es t calculado en f más g de x. Pero esto, ¿cómo está definida la transformación? Esta es una función, la función, ¿no? Entonces simplemente va a ser la integral entre a y b de f más g calculado en x por dx. Pero esto a qué va a ser igual. Esto no es otra cosa que la integral entre a y b de f de x más g de x por dx. Pero ustedes saben que la integral de la suma es la suma de las integrales. Integral entre a y b de f de x por dx más integral entre a y b de g de x por dx. Pero esto a qué es igual. A y b naturalmente son números reales. Esto es igual a t de f de x más t de g de x. Entonces, lista la primera propiedad. Que t de f de x más g de x es t de f de x más t de g de x. Vámonos con la segunda. Que t de alfa por f de x debe ser igual a alfa por t de f de x para todo alfa real y para toda f en B, ¿no? Esa es la otra propiedad que hay que probar. Pero esto a qué es igual. Esto es t de alfa por f calculada en x. Entonces, esta es una función, la definición. Simplemente va a ser la integral entre a y b. A y b son números finitos, lo importante es que la integral exista. Alfa por f calculado en x. Y esto no es otra cosa que la integral entre a y b de alfa por f de x por dx. Y ahora de hoy aquí puedo sacar el alfa, propiedades de la integral. Alfa integral entre a y b de f de x por dx. Y esto no es otra cosa que alfa por t evaluado en f de x. Entonces, que quede muy claro. Esta transformación cumple las dos propiedades de linealidad. Entonces se concluye que la transformación es t es lineal. Una transformación lineal, ¿no? Entonces concluimos, como cumple las dos propiedades, que la transformación es lineal. Hasta pronto.